¿Cómo estás, mi hermanito Kikín? Ya listo para la lectura ¿Qué tal, en Alex? este Sí, buen instante día. santo. Buen En este día. instante santo. Buenos días, buenas Bienvenidos tardes, a todos buenas los que nos noches. escuchan. En todas partes del mundo, hasta en China. Ándale. Aunque muchos dicen que en efecto parece que estuviera en chino el curso de milagros, pero no es que lo esté en chino. Y más bien son otras cosas, ¿no? Pero Exacto. bueno, este, y dime, hermanito, ¿cómo te fue? ¿Qué haciendo? Pues pues bien, estoy acá en la ciudad, ya es que estamos ahí, bueno, en Zihuatanejo, para los que no saben, estamos ahí en Zihuatanejo, ahorita yo me encuentro acá en la ciudad desde acá estoy saludando a todos. Muy bien, y bueno, yo me Pero todo encuentro bien, todavía aquí en Zihuatanejo, Guerrero, lugar de playa, ¿no? así es. Pues bueno, Aquí ya está haciendo calor igual. sí, fíjate que está haciendo calor ahorita ya en Ciudad de México. Sí, Ah, ok, sí, acá también ya empezó. Pero bueno, al final de cuentas, hasta el clima es una ilusión de la cual hay que intentar no protegernos. sí, De todos de nos todo, queremos todo. proteger, dice Curso de Milagros. No, a verte en la mañana, ahorita que bueno que sacaste el tema, en la mañana estaba justo escuchando esa parte, ¿no? Como del conflicto que hay y todo. Y dice, pues el único conflicto que tienes es contigo mismo en las creencias, porque el espíritu está siempre en paz, ¿no? O sea, tú crees que la batalla está entre el Espíritu Santo, por decirlo así, y el ego, ¿no? Pero dice, no, o sea, el único que está en conflicto es el ego, ¿no? El Espíritu Santo solamente está en paz y si no estás en una sensación de paz es porque estás en conflicto con tus múltiples personalidades. Sí es. De hecho, este, pues una de las cosas que nos dice también una de las lecciones es, excepto mis propios pensamientos me son los que me pueden hacer daño, ¿no? Excepto solo mis propios pensamientos son los que me pueden hacer daño. Y en efecto, así es. Nuestros propios pensamientos son los que empezamos a causarnos cierto daño en muchas formas, sin darnos cuenta. Sí, y cómo Este, pelean entre sí, ¿no? Esa pelea interna, ¿no? Y hasta ponemos al diablito y al angelito ahí en contra, ujú, ¿no? Como si estuvieran ellos en batalla, ¿no? sí, ujú, Pero el único que está en sí, sí, batalla sí, es el personaje que, por ejemplo, unos que van entrando más en esta parte como espiritual, ese personaje que crees que es el espiritual, ¿no? El que es el bueno. Entonces dices, es el que tiene que ganar porque él es el bueno. Y pues, ¿cuál, no? O sea, no, más bien es aceptar todo tal cual es, que ese es el verdadero conflicto, que no aceptamos todo tal cual es. así es. Sí, de hecho, ya ves que incluso el curso, ¿no? También dice, en mi indefensión radica mi seguridad. Yo cuando lo leía esa lección, cuando la leí las primeras veces o la aplicaba, pues mi mente no estaba tan abierta como a todo lo que podía llegar a abarcar. Pero ya después me di cuenta que en efecto la mente busca protegerse de todo, de todo. Bueno, la mente del ego que cree que es cuerpo, sobre todo. Si no es del sol, del calor, del frío, de, bueno, mil cosas, de los moscos, nos intentamos proteger de todo. Y bueno, cuando yo comprendí la lección en la aplicación misma, porque de hecho eso es lo que se recomienda, que se hagan las aplicaciones prácticas, en mi Claro. indefensión radica mi seguridad. Y en efecto, cuando yo empecé a decir, no, bueno, ya, simplemente voy a aceptar, voy a dejar de juzgar, entonces empecé a darme cuenta que me dejé de sentir atacado. Entonces, los efectos que antes podía producir en mí, el calor, el frío, etcétera, ¿no? O sea, me dejé de yo de atacar a través del mundo. Y es que, porque es lo primero que hacemos, atacar el mundo. ¿Cómo lo queremos atacar? ¿Cómo lo atacamos? Hasta de manera muy sutil, queriéndonos proteger de él. Si me quiero proteger es porque me he sentido atacado y si me he sentido atacado es porque yo ataqué. Entonces es todo un círculo ahí que no nos damos cuenta y caemos en esas Las, trampas, le- ¿no? Del ego, las leyes del caos. las leyes del caos, exactamente. Sí, entonces es complicado al principio entenderlo, pero afortunadamente cada vez lo aplico más, hermano. Trato de sentirme cada vez menos atacado por mí mismo.
Sí, pues igual yo, o sea, al final aquí, ahorita justo que estamos hablando, ¿no? O sea, y eso me ha hecho como muy consciente en esta parte, ¿no? Porque generalmente, ahorita que preguntaste, pues llego a la ciudad y yo creo que llego de alguna manera, ya llego con mi mente con una intención de que va a haber caos, ¿no? O sea, de que va a haber algún tipo de mucho movimiento o de que algo externo a mí me puede sacar de mi centro, ¿no? Y justo, ¿qué pasa? Pues eso sucede, ¿no? O sea, y lo voy a comentar aquí, ¿no? O sea, al final de alguna manera empiezo a mí mismo así de ya me quiero ir a Cihuatanejo, porque en Cihuatanejo pues sí es más tranquilo, o digo, sí, efectivamente sí es más tranquilo porque hay menos movimiento de alguna manera, ¿no? Pero al final volvemos y regresamos a lo mismo, ¿no? Entonces no estaría aplicando esta parte de nada externo a mí puede hacerme amar o temer porque no existe nada externo a mí, ¿no? Lo que sí me doy cuenta que, y digo, yo creo que la Ciudad de México o las ciudades así como grandes, sí son una maestría para la mente, para mantenerla en paz, de tanto pensamiento que de alguna manera hay nada más. Pero al final es lo mismo, ¿no? Y es esa parte que aún no logro en mí unificar, que todavía hay una batalla interna, ¿no? Y en la mañana, pues eso me lo dijo, por eso te dije las leyes del caos, porque dice nada más tus deseos ocultos de matar. Yo, ay, ya Solo. dije, bueno, ¿qué? Ok. Ajá, sí, sí, sí. Sí, de inicio no es muy fácil de entender o de aplicarlo porque como todavía seguimos creyendo en las ilusiones y seguimos creyendo en lo externo, entonces creemos que porque si Botanejo es un lugar de mucha tranquilidad, mucho relax, y luego llegas a la ciudad, entonces allá es mucho caos, mucho movimiento, violencia, delincuencia, y te das cuenta que no tiene nada que ver, bien dices tú, o sea, no importa, porque tu paz debe ser inmutable, ¿no? Tu dicha y tu felicidad, no debe de haber nada que lo mueva. Entonces te das cuenta que puede haber gente aquí mismo en Cihuatanejo, en Iztapas, Cihuatanejo, que esté viviendo más caos que en Ciudad de México y gente que está en Ciudad de México viviendo una paz, pero porque te das cuenta que eso pues está dentro, no está afuera. Sí, pero es una maestría poder lograr ya corregir ese error de percepción, ¿no? Así Al final es. de cuentas, todo el mundo busca el amor, aunque a veces mal encausado. O aunque a veces esté en nosotros, más bien no a veces, está en nosotros, ¿no? Y no reconocerle esa parte, ¿no? Así es. Y curiosamente vamos a ver la sección de amor sin conflicto. Ahí sí. Ya estamos en capítulo 4. Ah, Ya estamos en perfecto. capítulo 4. Sí estamos avanzando tantito. Pues estamos No haciendo que tres olviden, lecturas, ¿no? Semanales. sí, tres lecturas o, bueno, ahorita llevamos dos, pero falta la tercera, nada más para quedar de acuerdo. Y que no olviden compartir, dejar sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias incluso, ¿no? De qué les gustaría, a lo mejor para un poco más, digo, porque nosotros de alguna manera, pues el tema, pues ya lo hemos leído y leído y leído, ¿no? Entonces creemos, también nosotros llega una creencia en el que todos tienen que estar igual que nosotros, en el sentido de que al final lo que yo estoy diciendo ya todo el mundo lo tiene que saber, ¿no? Y creo que también puede ser un error, no lo sé, pero que ya lo saben, porque ya todos lo sabemos, ya todo lo tenemos interno, ¿no? Pero muchas veces nos cegamos a verlo, pero aún así es importante que nos lo mencione para nosotros también verlo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿no? No lo sé. Ujú. Sí, sí, claramente. Sí. Y sí, sí ha estado funcionando bien. A mí me ha caído muy bien de nuevo la lectura. Digo que tengo varias lecturas, pero me ha caído muy bien la lectura, así como la estamos llevando. Fíjate que siempre, siempre, siempre hay algo nuevo, siempre. Y bueno, eso también tiene mucho que ver que porque pues, también desde el principio nos ponemos en la total humildad de recibir lo que tengamos que recibir sin juzgar o creer que como ya lo leí 3, 4 veces, ya por eso creer que lo entendí, ¿no? No, No es pues no. cierto. No, no, para nada. Curso Milagros no es así. Ujú. Así es. Pues, ¿qué hacemos, hermanito? ¿Podemos empezar? Adelante. Adelante, pues bueno, voy a hacer mi oración, si me permites. Espíritu Santo, te entregamos esta lectura para que tú la juzgues, tú la examines, nos ayudes a trabajar con la expiación, el perdón y nos des más apertura mental. Entrego este instante santo, sé tú quien dirige. Yo simplemente quiero seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Nos haremos a un lado y dejaremos que tú nos muestres el camino.
Bueno, Mm. Espíritu Santo, te entregamos este instante santo. Mi hermano Alejandro y yo estamos en total disposición de aprender, sanar, compartir y curar todo lo que tengamos que curar, aprender todo lo que tengamos que aprender y entregarlo tanto a nosotros y a nuestros hermanos para poder despertar de este sueño de miedo y poder reconocer el amor en cada uno de nosotros y en nosotros mismos. Así sea. Amén. sí, gracias. Pues vamos, entonces, una de las cosas que les sugiero a los que nos vayan a sintonizar después o leer, que lean junto con nosotros y sirve que las mentes se conecten. Es muy interesante cuando todos leemos. Digo, cada quien en sus casas, estén leyendo ahí junto con nosotros, si es que pueden. Obviamente los que nos están escuchando, pues simplemente nos escuchan, pero los que nos vean visualmente, leanlo junto con nosotros. Así es. La experiencia es diferente. Bueno, entonces vamos, amor sin conflicto, lección 3. ¿Empiezas o empiezo, hermano? Si quieres, empiezo. Va. 3. Amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Esto se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra dentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que, en su totalidad, trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como lo estás tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Amén. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado tu propia guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera al espíritu su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en ella. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego. Otra vez, ¿cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste
y lo que hiciste no te ama a ti. El ego, que fue engendrado como resultado de tu negación del Padre, no le guarda lealtad a su hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado, y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de tu entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrías volver a encubrirla o ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Una fuerza excepto tu propia voluntad es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a Él porque no hay otros dioses. Ok. ¿Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que hayas tenido que se oponen al conocimiento? Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que los transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo, debido a que espero con amor y no con impaciencia. Es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes para que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? No, ya no, ya no. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso,
Es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién, sino un loco, se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Un loco. No, estuvo bueno este. Pues sí, déjame. Sí, pues sí. Bueno, en general, pues habla acerca de que, de cómo el ego existe porque creemos en él, porque lo hemos creado, pero la ambivalencia donde entra el amor en conflicto y donde pues así es como nos acostumbramos a amar aquí en el mundo, es que dice, tú creaste el ego en respuesta de la separación de tu padre o de la negación de tu padre. Entonces, esa negación a Dios que hicimos, pues fue como un rechazo. Entonces, al crear el ego, lo amamos, pero lo odiamos. O sea, ahí es donde creímos que eso era el amor, el odio. Dice, y por eso es que también el ego no ama a su hacedor, así como tú lo creaste a él como un rechazo de tu padre, y tú creas igual imagen y semejanza de tu padre, entonces tú creas algo que también te va a rechazar a ti como su hacedor. Y es ahí donde entra la ambivalencia, ¿no? Del amor en conflicto, porque siempre vamos a estar en busca eh, de amar eso que nosotros creamos, aunque Él no nos ame, y siempre buscando anteponer otros dioses ante Dios. Y por eso, pues es que es complicado este, dejar de proteger, ¿no? Nuestra mente egoica, y en lugar de proteger la mente recta, ¿no? Como dice. Claro. También todo, como dice, todo lo que crees que te ofrece, todo lo que te ofrece el ego, ¿no? Todavía crees que algo te va a ofrecer, que algo te va a dar, ¿no? Entonces, como te dice, te ofrece, pero al final, ¿qué te das cuenta? Que lo único que te ofreció fue nacimiento y muerte. Y el Espíritu no, te ofrece que tú eres la eternidad, que recuerdes qué es lo que eres, ¿no? Lo que ya somos. Y algo que me encantó, ¿no? Observa todos tus temores, observa toda tu ira, toda esa confusión, toda esa separación que has creado en tu mente y entrégamela a mí. Compártela conmigo para que la podamos transformar, para que la podamos sanar. Y hasta que no lo hagas, pues obviamente vas a seguir en esa dualidad, porque de alguna manera todavía quieres conservar los retazos, dice, los retazos de la separación, los retazos que tú has construido dentro del sueño, ¿no? Y otra parte, ¿no? O sea, ¿cómo te maneja lo de tener y ser, ¿no? O sea, para Dios tener y ser es exactamente lo mismo, porque eres el reino de los cielos y tienes al reino de los cielos, ¿no? Y acá es el tener para obtener algo, para apropiarme de algo, para ganar algo, ¿no? Y para poder ser, necesito tener, ¿no? O sea, te dice, el ego dice, para poder ser alguien, necesitas tener tu casa, necesitas tener tu coche, necesitas tener una familia, o sea, llena de todas estas necesidades para hacer algo. Y acá te Ujú. dice, no, tú ya lo eres todo, o sea, ya lo tienes todo y ya eres todo, ¿no? Así es. Sí, pues eres el reino de los cielos y tienes el reino de los cielos, ¿no? Y el ego al crearse de una vacuidad, de una separación, de un sentimiento de vacío, tenía que tener todo separado, ¿no? Medios y fin, causa y efecto, tener y ser. Y sí, pues es siempre quiere, o sea, tener para, para poder llenar esos vacíos, ¿no? Por así decirlo, esa vacuidad con la que fue creado, ¿no? De manera intrínseca. Así es. Sí, qué fuerte.
Fuerte estuvo. Sí, hasta sin palabras. Sí, o sea, me quedé pensando. A ver, muy bien. Listo. Esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla, pero que si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres, por eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no busca la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. Totalmente de acuerdo. Y aunque no esté de acuerdo, esa es la verdad. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, más he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así, siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que eso no tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado de hacer, dejado sin hacer, y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto no puede parecer difícil, Esto puede, puede. esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Dios o Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemplas a ti mismo o cuando contemples a tu hermano y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de tu Padre glorioso. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de la sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si tú mismo así lo has decidido, y toma entonces otra decisión. Me he aventado los dos de una vez, pero bueno. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego y luego reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. ¿Sí? Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpa. Eso no tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse y trascender toda la fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. El hábito
de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera, tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto. Otra vez, juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y ahí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás, por menos que retirarle tu lealtad, protección y tu amor. Ándale. Ujú. Eres un espejo de la verdad en la que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y sólo así es como debe de ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero puede impedir que lo dejes resplandecer a través de ti. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la sanación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Mm. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto. Al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar, me mantengo alerta por ti con respecto a esto, porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los
desanimados o estabilizar lo inestable. Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas. E igualmente, inevitable. Muy bien. ¿Sí, no? Pues no fue menos que el otro, ¿eh? Yo creo que está más intenso. Me acuerdo que una vez estábamos hicimos una meditación, ¿te acuerdas, hermano? Con una pareja, unos amigos, y que la chica cuando terminó de escuchar el curso, no sabía qué decir. Dice, es que ya Ah, ya. no tenía, es que es la verdad. Ya nada más decía, es que es la verdad. No hay palabras, ¿no? Entonces, así estamos, así vamos a estar de repente en algún capítulo. Es que ¿Qué voy nada a que decir? decir, seguimos leyendo, seguimos leyendo. Vas, hermano, Sí. empiézale con las sin palabras. Bueno, de lo que digo, pues sí, justamente como dices, ya como ya empiezas a entrar, pues ya no hay palabras, ¿no? Pero bueno, aquí lo que puedo rescatar es como esa parte de la voz, ¿no? Que te dice, que escuchas la voz de tu ego, eso no tengas duda, porque lo demuestras cada vez que te enojas, lo demuestras cada vez que sufres, lo demuestras cada vez que tienes miedo. En ese momento te estás dando cuenta que le estás haciendo caso a la voz de tu ego, ¿no? Y, y como te dice, pues obviamente solamente la voz del Espíritu Santo va a ser paz. Si no hay paz, es que estás escuchando al maestro equivocado, ¿no? ¿Y qué nos dice también? Cuando tengas miedo, cuando tengas ira, cuando te sientas separado, cuando te sientas triste, que dice, esto no tiene por qué ser así. Repite para tus adentros esa parte, ¿no? Y otra cuestión ahí como que también me quedó muy clara en la parte de que observes, ¿no? Que tú crees que no puedes estar que tú no puedes mantener una observación constante o no me acuerdo exactamente la palabra que usa, que no puedes estar en esta observación constante, ¿no? Pero te dice tú mismo, hasta tú mismo te has creído la flojera de tu mente, ¿no? O sea, de que tiene que dormir, de que tiene que descansar, supuestamente, porque incluso lo sabemos y hablando hasta científicamente, tu mente no descansa, ¿no? O sea, estás acostado y está trabajando a través de los sueños, a través de todo, ¿no? Digo, el sueño del sueño, ¿no? Entonces, que te dice, hasta tú mismo, a tu mente la has limitado a decirle, no, hasta aquí porque ya te cansaste, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Ahora ve más allá de eso, ¿no? Sí. Sí, fíjate que esta sección, ¿no? Este subcapítulo nos da una amplitud total de hasta dónde podemos nosotros darnos cuenta cuando estamos eligiendo a favor del ego o a favor del espíritu. Ya es que te dice también en un principio, ¿no? Dice, tú puedes, siempre estás eligiendo, ¿no? Y tú puedes, y tus actitudes, tus pensamientos, tus sentimientos, te das cuenta de tu actitud hacia dónde está la balanza, hacia con quién estás eligiendo. Y a partir de ahí ya nos empieza a poner como una serie de ejemplos de hasta dónde podemos nosotros darnos cuenta cuando estamos eligiendo a favor del ego. Porque incluso puede ser muy sutil lo que acabas de mencionar, por ejemplo, el tema de la fatiga, sentirse descorazonado, tener un pensamiento contra tu hermano, el pensamiento de la culpa, la ansiedad misma, o sea, todo, o sea, nos da una amplitud que probablemente, si no nos las pone en un contexto de palabras, no nos daríamos cuenta que muchas veces estamos eligiendo a favor del ego ya por rutina, hermano. O sea, una rutina de que, porque finalmente, bueno, si estamos aquí es porque No elegimos soy en contra feliz del cielo. ni cuando soy feliz. Y cuando soy feliz, ¿no? Estamos aquí porque elegimos en contra del cielo. Entonces, por consecuencia, siempre estamos eligiendo en contra del cielo. Ahora, lo complicado, entre comillas, que nos ha hecho creer el ego, es elegir a favor del cielo o a favor del espíritu. ¿Por qué? Porque como ya todo está estamos en el reino del ego, entonces todas las decisiones están. En unos capítulos anteriores leímos que decía que después ya va a ser como muy fluido, muy natural poder estar eligiendo en favor del Espíritu Santo, así como elegimos a favor del ego, que se vuelve una rutina. Todos los días caemos en una rutina, ¿no? Entonces, cuando nos dice también que pues digamos en nuestra mente, no, esto no tiene por qué ser así.
el simple hecho de decir, a ver, esto me está disgustando, esto me está incomodando, esto me está desanimando, esto me está generando fatiga, estoy perdiendo el entusiasmo por tal cosa, que luego sucede, ¿no? Y Claro. creemos que es normal, creemos que es parte de hecho, hasta decimos que es normal, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que saber, esto no tiene por qué ser así. Entonces, ya con decir esa frase, a mí yo nunca, fíjate, nunca la había hilado, cuando dice: "Y es que al ego lo tienes que llevar a juicio y declararlo inexistente", ¿no? Porque o sea, nuestros juicios están muy mal, pero dice: "Pero lo que sí puedes hacer es de restarle fuerza y poder al ego, porque él existe gracias a que todavía nosotros creemos que existe". Entonces, cuando nosotros decimos: "Esto no tiene por qué ser así", es como una forma de decir: "Te llevo a juicio y te declaro inexistente". Y entonces, al menos estoy abriendo, pues, mi mente a que entre el espíritu a guiarme, ¿no? Claro. Y justo de lo que acabas de compartir, para eso precisamente, son las lecciones diarias, Mm, así para es. que todo el tiempo estés en tu mente con o sea, ahora sí que antes tenías pensamientos de ira, de a lo mejor acerca del trabajo, de lo que sea, y lo que trata o intenta hacer a través de las lecciones es que tu pensamiento ya no se vaya tan a la Matrix, tan al sueño, tan a la ilusión, ¿no? Sino se vaya más allá de los pensamientos mágicos, le llamaría curso. Mm, sí, por supuesto. Bueno, también habla del segundo advenimiento, ¿no? El primero fue cuando, pues, bueno, el que presenció Jesús Cristo. Bueno, ya me parece que aquí en el libro se hace presentar como Jesús el Cristo, ¿no? Y el segundo advenimiento dice que él está a cargo, pero que, bueno, obviamente es donde todos vamos a recordar, ¿no? Y que es el que, pues, no, el que dice muchas veces nosotros nos escabullimos, ¿no? No, y hasta lo dice, ¿no? El primero es igual que el segundo, porque, o sea, al Es final lo todo está en la mismo. eternidad. Ajá, claro. Ujú. Así Y es. nosotros, en nuestra percepción, ¿no? Errónea del Ajá, de concepto y tiempo. valor que le damos al tiempo. Ujú. Sí, al final de cuentas. Y Así luego es. dice, hasta dice: "No te hagas el", ¿cómo dijo? La falsa humildad, o no, ¿cómo dijo? Que de cuando yo te he elegido, ¿no? Y que el ego te hace creer que no. Ignóralo, ignóralo. No, ¿cómo crees que tú vas a ser elegido por Cristo, Si no? eres, O si sea, eres, si eres un pecadorzazo. un miserable pecador, ¿cómo vas a creer? Mejor expíame ante una enfermedad o algún conflicto. Ven, A través de la culpa. No a través de la manches. culpa, claro. Qué fuerte. Pues, ¿seguimos, hermano? Seguimos. Vamos, entonces. Ándale, pues, mira, Tú cerraste, ¿ah? Sí. terminaste tú, ¿no? No, terminé yo. Sí, por el 11, ajá. Cerraste. ¿Sí va? Sí, vas tú, ¿no? Ok. La ilusión del ego cuerpo. 5. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. Pues sí, el ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza,
El ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. El cuerpo es el lugar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para poder ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puedo encontrar entonces? Dice, ¿dónde puedo entonces encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificando, otra vez, repito esta parte, la mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a este para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Bueno, Inges. esa es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objeto debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. La locura, la locura. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos por obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es, ¿para qué? Esa es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro.
y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. ¿Para qué y qué propósito tiene? Sí, porque si no es busca, pero no encuentres. Pero qué estuvo bueno esto. Pues bueno, aquí también cómo nos va discerniendo esta parte de nuestro pensamiento erróneo, ¿no? Como te dice, el ego elimina de tu conciencia cualquier pregunta que puede ser en su contra, ¿no? O sea, prefiere irse por la tangente, porque dice, bueno, te identificaste con el ego que supuestamente me va a proteger. Dice, pero como, pero como el cuerpo no te puede proteger de nada porque al final es desechable, pues entonces al final te quedas como dice, tu mente te queda como más en la locura, ¿no? De, güey, pues si alguien me iba a proteger eras tú, ¿no? Supuestamente, y el ego te dice, bueno, olvidemos esa pregunta con la reencarnación, olvidemos que esa pregunta con una reencarnación, para que no te acuerdes. Y, Parece de esos artistas payasos, ¿no? La siguiente pregunta, por a la favor. siguiente, ándale. Vamos en busca de nada. Sí, y cómo te dice, ¿no? O sea, para que el ego pueda seguir, se tiene que identificar con algo, ¿no? Y en este caso, pues está identificado totalmente con el cuerpo. Y tú como te ves todos los días en ese cuerpo, pues te identificas con tu ego, porque al final el ego, que es un pensamiento erróneo, creó al cuerpo. Y en ese cuerpo se introdujo, por decirlo así, porque solamente es un pensamiento para que, como que quede claro que el ego no es el cuerpo. O sea, el cuerpo nada más es un medio de comunicación, pero el ego, que es el pensamiento erróneo, que se siente separado, es el que se introduce en el cuerpo, que es su protector, ¿no? Y como te dice del valor que le das a todas las cosas, ¿no? Y ¿cómo vas a empezar a darle un poco más de valor a lo que haces? Pues mínimo para decir con las preguntas, como dijiste, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Y qué propósito tiene lo que estoy haciendo para de menos empezar a discernir de lo que en tu interior, en tu conciencia, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Hacia dónde tienes que ir y por qué lo estás haciendo. Claro. Sí, 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 o sea, porque sí, obviamente, pues siempre la respuesta del ego es busca, pero no encuentres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues no sabes ni qué estás buscando, ni qué tienes que encontrar. Obviamente, si no te cuestionas, si no te haces esas preguntas, pues no. Y en efecto, digo, estuvo muy curioso, ¿no? Porque el ego te evade las preguntas, ¿no? Dice, pregunta lo que quieras, menos lo que me podría destruir a mí mismo, ¿no? Y mira, mejor vamos jugando a que tu casa es tu cuerpo, pero al mismo tiempo que te protege, pero no te protege. O sea, la casa que debería de protegerte, que no te protege, y que además que al morir es como si muriera Dios, y además porque así es como tengo la forma de matar a Dios, porque como Dios es el cuerpo, bueno, una serie de locuras. eh, Cuando tú ya lo ves desde este enfoque, como curso nos lo platica, logras ver la demencia. En alguna parte del curso dice, el sistema del pensamiento del ego como el del espíritu tienen una lógica infalible, pero diametralmente opuesta. Entonces, pero cuando tú ya empiezas a ver desde la perspectiva del espíritu del curso y ves la lógica del ego, tú dices, pues es que es lógico, siguen pasos lógicos, pero todos de separación, de miedo, de muerte, de ira, de seguir en la inconsciencia de la pregunta de qué soy, ¿no? Y te das cuenta con todo esto cómo destruye su lógica. Por eso es que el curso nos la plantea para que podamos ver cuál es la lógica del ego y pues no estarle apostando ya. Prácticamente nos está diciendo ya, ya, deja, ya cambia de maestro. O sea, te, es- te escribimos un libro enorme para que entiendas que no es el maestro. Estuvo muy Sí, cortito, hermano, pero bien fuerte, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, como dices, nada más, o sea, al final ese es el mensaje, ¿no? O sea, que ya dejemos a un lado el maestro del miedo, el maestro de la tristeza, del conflicto, del odio, del rencor, ¿no? Que aceptemos el maestro de la paz, porque pues al final es unidad, ¿no? Exactamente. Le damos otro ratito. Sí, pues todavía. Ah, son 9, eso todavía falta.
Todavía le Ok, falta. Todavía nos falta. todavía falta. Todavía falta, aunque la mente ya esté así. No me acuerdo si terminaste tú o terminé yo. Terminé yo, Tú, ¿no? Te sí. vas. 6. Las recompensas de Dios. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza y si te identificas con él, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes contigo, conmigo. Cuando actúas de manera egoísta con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como a la percepción lo permite, como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí en vez de a tu ego, en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido del todo. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte de algo. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. Sí, no, bueno, no sé si te escuché mal, pero no sé si dijiste aquí, prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte de algo o del ego. Ah, de algo, creo que sí dije, del ego. Bueno, del Sí ego. dijiste de algo, ¿no? Sí, ¿Qué es bueno, de que algo? finalmente es lo mismo. Es el ego, algo por ahí inventado, al final de cuentas. Ujú. Sí. Sí, entonces, dice entonces, bueno, a ver, ya, nada más voy a leer este último, ¿no? Porque A sí me quedó ver, así. ajá. Que tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido del todo. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Ah, pues sí. Pues sí. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales. No porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar el tal mecanismo lo que lo perpetúa.
¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según se le aproxima. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la felicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigues siendo libre de elegir, mas a la vista de las recompensas de Dios, ¿puedes realmente desear las recompensas del ego? Eh, Sin palabras. De momento, la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Ándale, pues. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que llevé a término el papel que me correspondía en ella, como hombre, y ahora la puedo completar a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque le prestaré mi fortaleza, mientras la de ellos sea insuficiente. Gracias. Iré contigo al Santísimo, y a medida, perdón, y mediante mi percepción él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Se la llevará Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que creó. Mediante tu gratitud, podrás llegar a conocer a tu hermano. Y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano, porque cada uno de ellos es hijo de tu Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí, y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la afiliación, porque al hacer eso se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que la función del amor es una. Ok. Ya está. Bueno, digo, habló muchas cosas, ya a veces, pero yo una de las más interesantes es cuando dice que se había estado hablando del ego como un ente, una entidad separada, ¿no? Precisamente, pues, para que no vacilaras con él, que no lo tomaras a la ligera. Pero al final de cuentas, ya todo este párrafo nos empieza a hablar de que, pues, nosotros nos hemos identificado ya tanto con el ego, porque le hemos dado tanto poder, y que, pues, dice: "Y la verdad es que tú no eres un ego". Prácticamente deja de hacerlo, porque es el maestro equivocado, y todas las enseñanzas que el maestro equivocado, ego, te va a dar, siempre son mediante el dolor. Y como el dolor, al final de cuentas, es una emoción del ego, es una ilusión, entonces es temporal, no te sirve de nada. Por eso es que no es un maestro. Todo lo que te enseña el ego siempre será mediante el dolor. Y no sé si te ha pasado, ¿no? De gente que habla de eso o que no suelta precisamente por el sacrificio que han hecho o el dolor que ha implicado, ¿no?
Que han este, incrustado en las vivencias, ¿no? que te han incrustado o no, de que te tienen que doler, si no duele no sirve, casi, casi hasta como los dichos de los gimnasios, ¿no? Si no duele no sirve, ¿no? No pain, no Y gain. así, sí, no, está fuerte, pero esa frasecita se ocupa para todo. Tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte, tienes que, o sea, 1000 cosas. O sea, esas son las lecciones del ego, dolorosas, mediante el dolor. Y por eso es que no sirven, porque son efímeras, porque son temporales, Claro. como el mismo ego. Ujú. Sí, sí, sí. Y qué bueno que mencionaste esta parte, ¿no? O sea, como te dice, te hablé de un ente separado, pero precisamente es parte de tu pensamiento que tú consideras para verte separado de tus hermanos. Por eso te dice, estás en deuda con la filiación. Estás, o sea, a mí me costaba mucho como en deuda, ¿por qué? Pero ya cuando empecé a entrar como más, dije, ok, ya entendí por qué estoy en deuda. Porque veo a todos mis hermanos separados de mí, porque los quiero separar de mi pensamiento, separar de mí, literal, que ese es el pensamiento del ego, la separación total, la creencia en la separación, ¿no? La creencia en verme separado de mis hermanos, proyectarlos, ya es que dice, estás en deuda con tus hermanos, pero por eso, porque tú te crees separado de ellos. Ahora, que te lo dice, ¿no? Ahora ve con tu hermano con amor, ve a Dios en tu hermano, para que puedas aceptarlo para ti y dejar a un lado ese pensamiento de separación, dejar a un lado ese pensamiento que tú creaste para dividirte de tus hermanos. Ya no te sirve de nada ese sistema de creencias, ¿no? Y también algo bien curioso en este sentido, porque muchas veces consideramos que el Espíritu Santo está ahí en esta parte, pero te dice, no, o sea, el Espíritu Santo nunca se va a encontrar con tu ego. Están totalmente en ideas totalmente diferentes. Desvinculados. Desvinculados. Exacto, porque uno es totalmente amor. Reconoce al ego porque sabe que está sufriendo, pues dice, pues no sé ni por qué sufre, ¿no? Pero quiere sufrir ahí, ¿no? Pero no está en, ahora sí que en un mismo sitio, por llamarlo así. Sí, cuando mencionaste acerca de la deuda, incluso me acordé que una de las etimologías de la palabra deuda es culpa, y tiene total coherencia, ¿no? Cuando nos separamos de nuestros hermanos, pues vino, ya sabes, ¿no? La idea de la culpa. Y lo que mencionabas acerca de, identificar a nuestros hermanos como a Dios, ve a Dios, ¿no? Conecta con Dios, porque finalmente Él es el concepto de que nosotros tenemos sobre todo lo que es la unidad, aunque no lo tengamos entendido por nuestro pensamiento de separación, pero ya por eso ayuda muchísimo a que podamos Claro. conectar con toda la filiación. Por eso dice incluso: "Estás en deuda con tu hermano y conmigo mismo", ¿no? O sea, el mismo se pone dentro de sí, porque hasta conmigo te sientes separado, conmigo te sientes Claro. culpable. Ujú. Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? También de esto. ¿Cómo vas? ¿Algo más, hermano? Bien, vamos, vamos. Así que solamente reconocernos, ¿no? Así es, hermano. ¿Quién cerró? Mm, No me no sé. acuerdo. ¿Cómo nos empezamos a perder en quién sigue? Sí, ya, eso Ya no de importa. que... Le doy si gustas, Échale, ¿va? échale. Okey, 7, creación y comunicación. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta que en el ego la parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define su existencia es la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone.
Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde a ciertas maneras específicas a todo lo que percibe como relacionado. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y de este modo la estableció para siempre como un canal para su mente y su voluntad, puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse. Sus creaciones se comunican naturalmente con él y como él. Ah, ya me perdí yo solo. Casa. Y como él, ahí. Es que dice, esta comunicación es perfectamente abstracta. Ya me perdí. Espíritu Santo, guíame. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado del ser, del estado de ser. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su dicha. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el, en el estado de ser, la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debes decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su dicha no será total porque la tuya no lo es. Y Él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Dios ha
Entonces, bueno, nada más para no se me olvide, dice, soy el preferido de Dios, ¿no? Lo dice la banda, ¿no? Porque yo lo he alabado demasiado. Bueno, bueno, las cosas. Dios ha salvaguardado tu reino, pero hasta que no lo conozcas con toda tu mente, Él no puede compartir su gozo contigo. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Ándale, hermano. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente lo puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Así que invitamos a nuestros hermanos a que vayan a ver nuestro capítulo donde hablamos de la revelación. No, de verdad, algunas personas me estuvieron diciendo, perdón que te interrumpa, pero tenía que dar Sí, este sí, sí. comercial. Dale, hermano. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambos conceptos tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan, porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y por medio de ellos, y una gran alegría cunde por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Sí, llegamos al capítulo 5. Dale, hermano. Este, bueno, aquí me quedo con, bueno, con muchas cosas, pero digo, voy a compartir dos cosas, que Dios, o sea, como tal, es abstracto, ¿no? Y nosotros en cuanto empezamos a crear la forma, empezamos, obviamente es la idea del ego. ¿Por qué? Porque en lo abstracto, pues como no hay forma, no hay manera de que tú digas, esto es más valioso que esto. Imposible, solamente hay amor y extensión. Pero aquí en el mundo de las formas, puedes ciertamente decir, es más valioso un perro que una cucaracha, ¿no? Lo que habíamos hablado del otro como ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú le vas poniendo significado a todas las cosas, a toda la división, le vas poniendo significado, le vas poniendo valor también. Entonces, obviamente, pues te vas a sentir dividido de alguna manera, porque le estás poniendo más valor a unas cosas que a otras y sin embargo son ilusorias. Entonces, como son ilusorias, pues obviamente vas en pos de la ilusión. Por eso siempre te vas a sentir desesperanzado si pones el valor en donde no lo tiene, donde hace rato lo mencionaba, ¿no? O sea, cuando tu valor o tu objetivo, en este caso, sea la verdad, Dios, el amor, lo eterno, en ese momento va a cambiar porque todo lo demás solamente va a ser medios para llegar al fin que tú tienes en tu pensamiento. Y como, y pues obviamente otra vez vuelve a mencionar, ¿no? O sea, no confundas que Dios es un ego, que a Dios se le tiene que alabar, que a Dios se le tiene que, no, para Dios solamente es cuando tú te reconoces y dices lo que hemos dicho, ¿no? La otra vez, me haré a un lado y dejaré que tú me guíes, es esa parte de humildad total, que digas, tú guíame y yo me voy a hacer un lado, tú solamente ponme en los lugares donde yo tenga que estar para compartir lo que tenga que compartir y decir lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, para no confundir también a esa parte de Dios con el ego, porque precisamente por eso no queremos regresar a Dios, porque creemos que si es como el ego, pues nos va a castigar, ¿no? Nos va a hacer culpables o etcétera, cualquier idea que tengamos acerca de eso. Sí, sí, sí.
Fíjate que cuando empezó esta sección, me acordé mucho de la lección que no recuerdo qué número es, pero es la que dice: "Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios". Y precisamente ahí empieza explicando esa lección acerca de la mente es una abstracción total, porque es la mente conectada con Dios. En el momento que nosotros empezamos a tener el sentimiento de separación y el miedo a ser una emoción fragmentada y fragmentante, entonces nos hace creer que estamos separados y estamos divididos, entonces empezamos a crear lo concreto, como bien dijiste, entonces empezamos a ver entidades separadas, concretas, con formas, colores, sensaciones, texturas, etcétera. Y es así como entonces le damos valores a todo esto, ¿no? Y entonces, esa es la percepción con la que miramos cuando miramos con los ojos del cuerpo. Miramos siempre por eso es que estamos en el mundo de la percepción. Miramos con el mundo todo lo vemos fragmentado, dividido. Y muchas veces el curso nos dice, es que la mirada de los ojos, o sea, el cuerpo, ver con los ojos del cuerpo es ver con los ojos del ego. Porque siempre vas a ver divisiones, vas a ver tamaños, y entonces esos ojos, dice, te ha costado la visión de la mente abstracta, en este caso, ¿no? La visión de Cristo, que La lo ve visión todo como el espiritual. Espíritu Santo. Ujú. Entonces, por eso es que dice que, aceptar la expiación a través del Espíritu Santo es que tú logres de nuevo tener esa visión de Cristo. O sea, recuperar esa mente de abstracción total, para que podamos ver la totalidad en su generalización. Y bueno, obviamente, tener esa mente ya fragmentada y concreta, pues empezamos a crear falsos ídolos o creamos especialismos, como el que mencionó con Dios, ¿no? Dios pide que la Biblia dice que alabes a Dios, pero Dios no tiene un ego, ¿no? Pues, para que ser alabado, ni percepción para eso. Pero no solamente incluso a veces lo hacemos en primera persona de decir: "Ay, Dios, Dios, yo fui contigo, voy a visitarte a tu casa, a la iglesia todos los fines de semana. Hazme este favorcito personal", ¿no? A veces ni siquiera es con uno, a veces es hasta con alguien más. Apenas estaba yo escuchando, por ejemplo, de unos amigos que estaban hablando acerca de Jesús, y prácticamente todo el lema, y me recordó un poco lo que enseñan en las religiones, pues, prácticamente es como si Dios, entre los millones de galaxias que hubieran, eligió nuestra galaxia, nuestro cuadrante, nuestro planeta, específicamente una época de un tiempo inexistente, un espacio inexistente, y de una cultura específica, y además no mujer, siendo hombre, y además a Jesús, como el hijo especial que le hizo, como el favor especial, ¿no? O que encarnó a través de él, ¿no? Cosas así. Y pues bueno, habla incluso, ¿no? Acerca de cómo es como si el manual de maestro nos habla acerca de en los poderes psíquicos, ¿no? Dice: Mm, "Dios no hace favores especiales", o sea, quítate eso de la mente. O sea, simplemente alguien, cuando está en favor del Espíritu Santo, empieza a abrir los canales de comunicación, que la comunicación y la creación ya dijo, ¿no? Es lo mismo. Mientras más canales de comunicación abras, más abstracción de tu mente habrá. Y eso fue lo que pasó con Jesús y es lo que nos invita a que todos hagamos. Por eso dice, no te regocijes con esa falsa humildad de no aceptar que te estoy eligiendo, ¿no? Adelante, acéptalo. claro. Y qué bueno que mencionaste esta parte de la comunicación, ¿no? Porque justamente porque nos vemos separados, luego tenemos algún conflicto, no sé, con parejas, con amigos, con situaciones, y como le damos más valor al conflicto, ¿qué hace el ego? Pues me separo de mi hermano, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le dejo de hablar, o sea, le quito totalmente la comunicación, que eso es del ego. Cuando realmente te das cuenta que quitando la comunicación no vas a solucionar absolutamente nada, sino a sentirte más culpable, más abandonado, más separado, pues de alguna manera ya pides al Espíritu Santo que más bien te muestre las palabras que tienes que compartir con tu hermano para que justo unifiques a través de la comunicación, ¿no? Y no separes a través de la misma comunicación que decimos, bueno, como ya me caíste mal, mejor ya te dejo de hablar y te hago a un lado, ¿no? Entonces, desde ahí estamos separándonos más cuando creemos hasta cómo lo vemos en la New Age, ¿no? O sea, si algo no te cuadra, te puedes hacer un lado, ¿no? Y acá Curso te dice, no, así como de, no rompas comunicación, más bien, ve más allá de tu error de percepción acerca de tu hermano, porque ni siquiera es tu hermano. Eres tú que lo estás proyectando de esa manera. Eres tú mismo que quieres dejarle de hablar, ¿por qué? Porque tú te sientes culpable con él, lo que sea.
pero tú eres el que está creando esa situación. Y es lo que mencionaba, ¿no? Hasta que te dicen, no, pues ya, si no es ahí, mejor, hasta como dice, la vibración vibramos diferente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué Ah, sucede, cómo me no? encanta eso. Cómo me encanta escuchar eso. Yo, no me quiero separar de mi hermano por juzgarlo, por hablar de espiritualoides. Mm, Sí, o sea, al final, como dices, güey, no, el curso es claro en eso. O sea, unifica a todos. O sea, no separes a nadie de tu mente, ya no más. O sea, más bien pide que se te den las palabras, pide que se te den los momentos para unificar a través de la comunicación. En este caso, todavía creemos que nos tenemos que comunicar con símbolos de símbolos y pueden ser malinterpretados. Por eso se le tiene que dejar al Espíritu Santo porque Él sí sabe cómo comunicar, no a través de los símbolos. Tú crees que tú le estás comunicando a la persona, pero no, como ya estás invocando al Espíritu Santo, Él le está haciendo la comunicación real, que claro, es de la mente, verdadera la comunicación entre verdadera las comunicación. mentes reales, no entre las mentes Exactamente. ilusorias del ego, ¿no? Ajá. Tú nada más Ujú, ahí vas como personaje, pero en realidad el trabajo ya está en la mente, ¿no? así es, efectivamente. Vamos con el capítulo, ¿cuál? 5. Sí, sí, ¿qué anda? ¿Le seguimos? Pues si quieres ahí ahorita unos 15 minutitos, ¿no? 15, 20 minutos. Sí Va nos da que va. para otros ahí. Decimos en México, vamos con Toño sin Yolanda, Mari Carmen. No me acuerdo si empezaste tú o yo, quién. Si quieres ahora voy. Vas. Capítulo 5, curación y plenitud. Introducción. Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decir que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la afiliación. Perdón, con la aflicción, perdón. El resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de la absoluta dicha. Curar es hacer feliz. Perdón, curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Ah. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se benefician por igual. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo, te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti. La luz es tan potente que irradia a través de toda la afiliación, la cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha, porque solo ellos son lo suficientemente hermosos como para conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea, que conozca a este hermano como me conozco a mí mismo. Es curación y plenitud. ¿Explicamos? Sí, ¿no? Sí, pues poquito, ¿no? A mí, bueno, ahí nada más algo yo breve. Como esa parte de lo que dice, ¿no? O sea, cuando bendices, cuando quieres sanar,
Cuando realmente quieres compartir, en automático estás compartiendo a toda la afiliación, aunque tú no lo reconozcas, porque al final nos vemos todavía separados, ¿no? Pero entonces, por eso te dice, o sea, tú solamente bendice, o sea, tú no sabes si, o sea, porque a lo mejor tú quieres que tu bendición recaiga precisamente para la persona que tú quieres que recaiga, ¿no? Y te dice, no, o sea, bendice, tú bendice, o sea, no limites la bendición y va a llegar esa bendición a donde tenga que llegar, porque solamente el Espíritu Santo, él va a va a ir, obviamente, con la perfección que es, acomodando todo para la afiliación, ¿no? Entonces es como bendice por igual, no pasa nada. Sí, e incluso también hace un sinónimo de que, pues, curar es parte de la felicidad. Yo apenas estaba platicando con unos compañeros terapeutas, estoy dando un curso, estoy dando un taller de descodificación, pero son terapias alternativas, ¿no? Pero como ya todo yo lo doy desde la perspectiva del curso, yo les decía, yo, ¿qué tipo de pacientes, consultantes son los que te van a llegar? Aquellos que ya buscaron muchas formas, normalmente son los que llegan con los que de terapias alternativas, le digo. Y esas personas que buscan hay 2 tipos de pacientes. Yo creo que esto es un parteaguas ahorita para lo que vamos a ver. Este tipo de pacientes o consultantes, hay uno, aquellos que ya buscaron por muchas formas de ilusorias, por ejemplo, o sea, de principios mágicos, ya saben, ¿no? La medicamentos, esto, lo otro. Y que ya llegan con uno resignado porque dijeron: "Mira, ve, ahí hay una terapia que te puede servir". Entonces, ya va la persona, literalmente, ya eliminó sus esperanzas de la pastilla, del doctor, del chamán. O sea, ya nada más lo que está buscando realmente es un milagro. Y luego, imagínate, y llega entonces el consultante esperando un milagro y el terapeuta no cree en milagros, pues está complicado que eso pueda darse, ¿no? O sea, obviamente tenemos que creer en el milagro porque la aceptación es la ley de su existencia. Y si tú crees en un milagro, debes de estar feliz y dichoso de que estás con el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente, ya el otro tipo de consultante que llega porque ya tiene su mente abierta hacia esas terapias, es porque ya está creyendo en milagros también, ¿no? Pero esto es clave, ¿no? Que hable acerca de cómo nosotros nos tenemos que sentir dichosos, cómo es parte de, para que nosotros podamos compartirlo. Por hecho te dice, la dicha se comparte y no veas a quién, a todo mundo. Por eso no importa a quién se la tengas que compartir, como bien dijiste. Sí, y como dices, si no estás dichoso, pues lo único que vas a compartir es más ilusión. Sí, por Por eso dice la plenitud. Ajá, tiene que haber plenitud para que pueda haber curación. así es. Tú terminaste, ¿verdad? Voy yo. Sí. 1, la invitación al Espíritu Santo. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la afiliación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes del espíritu, obedece. Perdón, aquí repito. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece. Por lo tanto, honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu, obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea de la misma manera que el Padre creó, aunque está aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, incluso a la mente inferior le resulta incomprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad, mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por consiguiente la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia
en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder, desaparece. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Anda, el siguiente. Esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso a instancias tuyas. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encuentra en la mía. La Biblia dice que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús, y lo utiliza como una bendición. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar de Cristo. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha llamado el sanador, el consolador y el guía. Se le ha descrito también como algo separado, parte del Padre y del Hijo. Yo mismo dije, si me voy, os enviaré otro consolador que morará con vosotros para siempre. Su función simbólica hace que él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar, que procedió del Espíritu Santo o inspiración universal, me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos. Yo mismo no hubiera podido gozar de ella de no haber sabido esto. La palabra sabido es apropiada en este contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo invoca, o mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera, que está tan próxima a la verdad que Dios mismo puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir y cualquier parte, para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada. Puedes, por consiguiente, obstruirlo, pero jamás perderlo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producir la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio que rige la expiación. Antes de eso, no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho, pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuera capaz de elevar sus percepciones a tal altura, que casi pudieran llegar hasta Él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación, representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno como para que se la transfiera a ella, como para que la transfiera a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida, es decir, transportada, puesto que el último paso es Dios, puesto que el último paso es Dios quien lo da. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la afiliación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar,
Su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar, por lo tanto, es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente, señala al camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Bueno, aquí, ¿qué podemos decir? Nos está diciendo que todo un montón de una listota y bueno, todo el curso se la pasa diciendo también, obviamente, por qué invitar al Espíritu Santo, ¿no? A la expiación. Esa es una Claro, de las cosas interesantes que dice acerca de, em, pero incluso hace como una, al principio hace como una pequeña explicación de cómo vuelve a repetir un poquito acerca del dar y recibir, ¿no? Acerca de que en la medida que tú das, 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 es como lo hace Dios, Él solamente sabe dar. Entonces dice, probablemente dice, pues que, cuando estamos tan conectados a la lógica del ego, pues obviamente cuando damos es desde el perder. Dice, y bueno, tú lo percibes así, o normalmente lo percibimos así, porque cuando tú das algo concreto como un bien material, pues eso se desprende, ¿no? O sea, por ejemplo, yo doy, no sé, un dinero, se desprendió de mi bolsillo, por así decirlo. Pero porque todavía seguimos viendo lo concreto, dice, pero incluso las ideas, ¿no? Hay veces que hasta ni siquiera las ideas quieres soltar. En cambio, cuando tú le entregas todo al Espíritu Santo, asimismo también las compartes con tus hermanos, lo que hablabas hace rato, por ejemplo, de las bendiciones, todo esto, ¿no? O sea, no importa quién sea, pero que tú lo des. Entonces, ¿eso qué hace? Cuando tú das sin límites, sin sentimientos de sacrificio o privación, entonces estás dando, 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 dando. Es una forma de comunicar. Fíjate que ahorita hasta ahorita me di como cuenta de eso. Y esto porque dice: "El Espíritu Santo es la mente de Cristo". Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Comunicar, o sea, generar los lazos de comunicación. Cuando tú das, generas lazos de comunicación, que es lo mismo que pide el Espíritu Santo, ¿no? Que al final de cuentas es es la voz de la expiación. De hecho, también lo dice, ¿no? La voz de la expiación. Y no se limita al dar. Entonces, por eso la invocación del Espíritu Santo a nuestras vidas es como lo mejor que podemos hacer, porque entonces, gracias a ella, negamos la obstrucción de la comunicación. claro. Sí, también, bueno, esta parte cuando dice: "Elige ser dichoso", ¿no? O sea, que también te está invitando a que tú puedes elegir ser dichoso o elegir la tristeza. O sea, te comenta esta parte, ¿no? O sea, que quede muy claro que tú decides todo el tiempo hacia dónde quieres mandar tu pensamiento, hacia dónde quieres mandar tu mente. Si eliges a favor del miedo, otra vez vuelves a caer, por eso te dice pero la primero te dice: "Elige paz", luego te dice: "Elige ser dichoso". O sea, te empieza a decir que ya dejes de elegir ese miedo, dejes de elegir eso por ahí, porque tú eres el que hace la elección. ¿Crees que tú culpas a tu hermano porque llegó y te hizo algo, no? Y dices: "Me hizo algo, por eso me enojé", ¿no? Hasta incluso dices: "¿Por qué me haces enojar?", ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que nadie te hace enojar, que tú eres mismo el que el que propicias todas las herramientas en el sueño para que justamente lleguen hacia ti y hacerte enojar o hacerte, entrar en conflicto, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta, dice, pues mejor elige la paz, mejor elige ser dichoso, para que todas las cosas que lleguen sean de dicha, sean de paz, porque todo nace desde adentro para poderlo primero ver fuera de ti. Y mientras sigas creyendo en el miedo, creyendo en el odio, el rencor, en la envidia, pues eso vas a ver en el mundo, eso es lo que vas a percibir en el mundo. Entonces, por eso dice, por lo menos empieza a elegir dicha, por lo menos empieza a elegir paz.
¿Para qué? Para que empieces a ver todo eso a tu alrededor. Y también esta parte de Dios, y lo voy a rectificar con lo que compartiste, pues dar todo, ¿no? Que te dice, o sea, esa es la primer lección que tienes que aprender y la más dolorosa incluso que puede ser para ti, dar todo, porque para ti dar es perder. O sea, desde dar dinero, como dices, dar conocimiento, y me incluyo en eso, porque antes todo lo que yo había aprendido era para mí. O sea, era como de, ah, no, pues yo ya aprendí, esto es para mí. Ya, si la gente Costó. quiere, me costó. Y si la quiere aprender, pues que le cueste o que investigue, ¿no? Entonces, cuando empiezas a verlo desde otra parte, dices, por eso empezamos a compartir, porque dijimos, no, o sea, es algo que no se puede quedar en mí, porque si no lo comparto para empezar, ni lo voy a aprender. O sea, creo que lo estoy Además también, aprendiendo. ¿no? Ajá, aparte creo que lo estoy aprendiendo, pero no lo puedo aprender porque no lo estoy compartiendo. Y si no lo estoy compartiendo, no lo voy a aprender, ¿no? Y justo, y eso te va a mostrar cómo es de la manera que Dios da, a través del compartir, porque lo único que sabe Dios es dar, nada más. Entonces, es como decir, muestra tú un poco de cómo, de alguna manera, dar, te va a mostrar esa parte de Dios que está en ti, ¿no? Y pues ya nos habla un poquito más acerca de la expiación, de qué es la expiación, ¿no? Que es nada más el cambio de percepción errónea al cambio de mentalidad, ¿no? Al cambio o sea, que va a ser esa transformación desde la mentalidad errónea a la mentalidad recta, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que mencionaste esta parte de cuando das compartes las ideas, y también dice una parte, ¿no? Dice, cuando tú compartes una idea, un pensamiento, una enseñanza, lo que sea, y tu hermano lo aprende, lo refuerzas en ti. El simple hecho de que tu hermano, o sea, incluso ahorita mismo, vamos a imaginar que nos pudieran estar viendo algunos hermanos, y esto que estamos nosotros compartiendo, si ellos lo comprenden, lo entienden, lo hacen suyo, nosotros, aunque no lo conozcamos, entre comillas, a nosotros nos refuerza. Por eso es que cuando tú compartes, es como vuelves a unificar de nuevo la mente, porque estás dando todo. Entonces, todo lo que das, al final de cuentas, en tu mente se reestructura. Y si bien, pues, o sea, nada te puede alterar la paz. Así que, a partir de ahora, prohibido decir: "Estoy en un estado de paz y dicha inmutable, pero el mundo no coopera". Ay, sí. Así como que ya no concuerda, ya no concuerda. Ya no, ya no cuadra. Porque caemos en eso, ¿no? Caemos en el que es que el otro es el que no coopera, yo ya estaba en paz. Ya estaba así de la iluminación, pero De iluminarme, pero no se de dejan. iluminarme, pero no se dejan, no me dejan. Ni modo. Vamos, qué interesante. Eh, Vamos capítulo 5 y vamos, bueno, para la siguiente sección vamos a continuar, pues, con lo del Espíritu Santo, porque por ahí vi que decía la voz que habla por Dios, así que va a estar muy interesante. Eso nos pues, Pues va a bueno, reforzar en lo particular mi fe todo en el Espíritu Santo, que de por sí cada vez va increciendo. claro, así es. Pues muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Les mando bendiciones. Que tengan muy buena tarde, día, noche, dependiendo de donde estén. Igualmente, Gracias. hermanito, muchas gracias, muchas bendiciones para toda la afiliación. Muchas gracias. Así es. Bye. Un abrazo, hermano. Que estés bien. Igualmente. Chao.